Ok, buenas tardes. Nuevamente Chaval, vamos a retomar entonces la exposición número 4, que es el comportamiento, análisis del comportamiento del detenido eh, a partir de los elementos de la moralidad desde la perspectiva de la sociología jurídica. El micrófono es para ustedes. Continuemos. Una te toca. bueno, una parte importante de las personas que entran en un centro penitenciario es que estas personas entran porque tienen un comportamiento que socialmente es adaptado, en el cual en varios casos sucede en un proceso patológico, el cual los conlleva a que tengan conflicto con la ley. Los detenidos en la prisión se caracterizan por vivir en un ambiente donde, donde su vigilancia es permanente, donde les hace falta la intimidad, donde, donde sufren mucho psicológicamente y también tienen frustraciones reiteradas. Y todos estos factores contribuyen a que el recluso tenga una sobrecarga emocional y que poco a poco se vaya y que poco a poco vaya afectando a su conducta. Porque si de por sí, si la persona que cometió el delito ya tenía un desequilibrio en su conducta, ahora no digamos ya estando dentro de prisión, ya las cosas son totalmente diferentes. Bueno, algunas consecuencias en las personas algunas consecuencias en las personas del recluso. Si bien sabemos, la prisión trae muchas consecuencias a la persona del recluso. Por ejemplo, baja estima de sí mismo. Esto suele pasar cuando el detenido se siente impotente y empieza a tener una baja estima. La desproporción reactiva, el cual, como su nombre lo dice, es una desproporción en su resonancia emocional y cognitiva también. Dualidad adaptativa. Esta se caracteriza porque el recluso tiene un comportamiento muy agresivo y genera un ambiente de odio y de rencor hacia los policías y hacia las autoridades superiores. El síndrome amotivacional, en el cual estas son las personas que sufren mucho más, ya que ellos aparentan ser fuertes emocionalmente, pero la verdad es que estas son las personas que se ven más afectadas porque viven en un mundo un poco más interno todavía y psicológicamente se van dañando. Bueno, el comportamiento de los detenidos suele variar mucho. Esto dependiendo a su forma de ser, a su forma de pensar, a su forma de ver las cosas, pues. Porque hay delincuentes que cometen un delito, pero que no están en sus cinco sentidos. O que psicológicamente no, que suelen cometer delitos más atroces o más graves y por lo tanto deben ser examinados. Y por la otra parte también se encuentran las personas que aceptan su delito y son más tranquilos, son las personas que desean salir adelante, hacen trabajos sociales, tienen un buen comportamiento y este tipo de personas son las que salen más pronto de prisión. Bueno, sí, maestro, para terminar nuestra pequeña exposición, me gustaría cerrar con algunas palabras. Es bastante importante el tema del comportamiento de una persona al que se le ha imputado una pena. Para empezar, cuando cumple los 4 elementos de la moralidad, la sociología jurídica lo que hace es mediante sus métodos, cual conocemos que es la investigación para relacionarlos con el derecho, este evoluciona y ayuda al mismo derecho a evolucionar también de una forma para mejorar las condiciones y penas que se imputan en una sociedad. Nicaragua como Estado pues evoluciona constantemente y eso esto da pues varias
a las reformas, a la ayuda del trato humano y de muchas otras cosas. Entonces creo que con eso cerramos nuestra exposición. Tengo las preguntas para ustedes. Quiero dejar en el orden de exposición las siguientes preguntas. Uno sería para Derek. Derek, toma nota. Entonces, hablábamos de la pena. Entonces, la pena que se establece al detenido es la pena, se la merece el detenido y él como detenido debe de aceptarla como consecuencia de su acto. Ese es el punto de la pregunta, de análisis. En el orden de la exposición siguió Jaime Rugama. Tu pregunta es, ¿cómo es visto por la sociedad el detenido, tanto dentro de la prisión como cuando sale, cuando se le da la libertad? Jonabet, en lo que el punto que pusiste y analizaste, la pregunta es, ¿el comportamiento del detenido depende entonces de la moralidad? ¿Sí o no? Y fundamentar por qué. Y Stewart menciona un aspecto de la dualidad ahí, ¿va? Y la pregunta es, la dualidad adaptativa que menciona en este caso la psicología, ¿tiene que ver con la bipolaridad de la persona o no, ¿va? Esto me genera a mí otra situación. Al caer entonces en la cárcel, esta persona, este detenido, aumenta el riesgo de caer en otro tipo de problemas. Esa sería la pregunta. Vamos entonces, estaríamos escuchando a Derek con la pregunta. ¿Me podría repetir, por favor, lo que sea? Porque no le puedo escuchar bien. Hubo un problema de conexión y no le escuché para nada. Ok. La pregunta para vos entonces decía, entonces, la pena que se establece para el detenido, ¿esta pena se la merece el detenido o no se la merece? Y el detenido como tal, entonces, en consecuencia, debe aceptar la pena como consecuencia de su acto. ¿Qué pasa en esa parte? Bueno, en respecto a lo de que si la pena que se le impone a un detenido se la merezca o no, bueno, eso es, en ese tema, dependería de las acciones que haya hecho, porque para empezar, depende de las acciones que haya hecho, o sea, y también de cómo se ha llevado el proceso. Porque, por ejemplo, digamos que el condenado haya cometido un asesinato con todos los requerimientos para que se diga asesinato, todo lo necesario para que se fue condenado, tienen las evidencias, tienen las pruebas, absolutamente todo, y se le impone la pena. Es obvio que se la merece, y es obvio que tiene que aceptarla y ponerse y aceptar las consecuencias, ponerse enfrente de eso. Ahí digo que sí se la merece, pero hay otras ocasiones en las cuales, por múltiples razones, puede que haya una equivocación y se le impongan penas que no sean las merecedoras que tenga o de plano no merezca ninguna pena. Y pues yo digo, ahí eso ya tiene mucha relación en las acciones que haya hecho la persona. Y bueno, con respecto a la otra parte de la pregunta, pues ahí sí no lo entendí muy bien qué era lo que Sí, se merece, o sea, se merece la pena, sí o no. Y él como persona debe de aceptar la consecuencia de su acto. ¿Qué sería la consecuencia de su acto? Que nosotros como sociedad le impongamos esa pena, porque ¿quién le impone la pena al detenido? Va a decir la ley. Ajá, la sí, ley. la Pero ley. todos tenemos conocimiento de la ley. Entonces, pongámonos a lo que dice la gente. Está bueno que esté en la cárcel, así se va a dar cuenta de qué significa y tiene que corregirse. ¿Va? Hay mucha gente que entonces es para la sociedad un acto de que esa persona sí tiene que cumplir esa pena.
no importa que se descomponga o se rehabilite dentro de un sistema penitenciario. Pues sí, obviamente, cualquier acción que hayas hecho y fuese esta mala, obviamente tienes que responder ante las consecuencias de eso. Es lo que venía a decir, de que hay personas que la aceptan y hay personas que no. Y ahí es donde venía lo primero que hablaba, de que la naturaleza humana así siempre será. El ser humano raras veces quiere aceptar que esté equivocado, y aceptar tus equivocaciones es una gran muestra de, pues, podría sonar tanto, pero es una buena muestra de madurez y cómo es una persona, porque aquella persona que acepte las consecuencias de lo que haya hecho y esté dispuesto a mejorar y cambiar, eso es una mejor persona que alguien que por más equivocaciones haga, o por más bien que haya hecho a la sociedad y haya cometido equivocaciones y esta no la acepte, esa persona no es algo muy bueno que pueda existir. Ok. Bueno. Está bien, gracias. Dale, Jaime. Se me olvidó rotundamente la pregunta que me había dicho por poner atención a los muchachos. ¿Qué decía también? Jaime. ¿Cómo es visto por la sociedad del detenido, Jaime? ¿Cómo he visto? Por la sociedad del detenido. De distintas maneras, pero... Dale. ¿Cómo es visto por la sociedad del detenido? Sí, he visto de distintas maneras, pero por lo general es mal visto. Ajá. Porque él cometió algo que va en contra de la ley, del cual nosotros como humanos en sí respetamos, y que algo que nosotros bastante respetamos sea irrespetado por otra persona o violado en este caso, entonces se ve de cierto modo mal. Por lo general la sociedad mira mal a un detenido, pero si es por persona se puede decir que es visto de otra manera. Porque a pesar de que hay detenidos que cometieron errores, una persona es una persona, y un ser humano, perdón, te voy a reír. Un ser humano siempre va a cometer errores, ¿me entiendes? Y por esos mismos errores una persona también puede crecer moralmente, viendo de la perspectiva de varias personas, pero socialmente es mal visto, tanto fuera como dentro. Okay. Siguiente pregunta, Jonabeth. Pues, profe, para mí, sí, el comportamiento del detenido tiene que ver bastante con su moral, pero no siempre, para mí, pues, desde mi punto de vista, porque hay detenidos de que son muy agresivos antes de que los metan a la prisión. Esos delincuentes son muy agresivos tal vez, y dentro de la cárcel se componen, miran bien las cosas de que de que no estuvo bien lo que hicieron y tratan de mejorar. Y también hay otros detenidos que tal vez son tranquilos, ¿verdad? Y aceptaron sus equivocaciones, pero dentro de la cárcel se descomponen también. Entonces, pero sí, en mi opinión, sí, el comportamiento del detenido tiene que ver bastante con su moral, porque el que es, ¿cómo le explico? El que es tranquilo, profe, y pienso de que no se va a descomponer muy por así, y viceversa. Ok, gracias. Flores. Sí, maestro. Dale. Pero esto creo que es bastante relacionado con la psicología. Sí. Al momento, como nosotros está exponiendo a las personas, como seres humanos tenemos varias etapas de aceptación, ¿no? Las etapas de aceptación y negación. Entonces, al cometer una persona un acto delictivo, en el caso de que sea grave, este sería un ejemplo de un caso grave, siempre va a estar la negación y la aceptación. Entonces, ahí entra bastante en juego la bipolaridad de las personas, y es donde se dan mucho los casos pues, de las personas que no aceptan sus delitos, porque para ellos no han cometido este delito por el psique de las personas, ¿no? Ya sabemos que la psicología del ser humano es bastante compleja en
en los aspectos más importantes y sobre todo con las fases de la aceptación y la negación. Entonces, para mí creo que la bipolaridad de las personas deriva bastante de qué tipo de acto has cometido y sobre todo qué tipo de repercusión hayas cometido. No es lo mismo cometer unas lesiones leves a un asesinato, porque en este caso las personas pues tienden a pensar en las consecuencias, ¿no? Generalmente no piensan en las consecuencias, sino que actúan, pero una vez que han actuado, las consecuencias que estos piensan son más graves de lo que ellos se imaginaban en un principio, y entonces ahí es donde entra la bipolaridad, ¿no? De aceptar o no aceptar el hecho cometido. Ok, bueno, ya para cerrar esta exposición, miramos que entonces que la vida diaria de esa persona, de ese detenido, ya no va a ser igual que como cuando estaba afuera, ¿verdad? Que cuando estaba libre. Entonces va a recurrir ¿a qué? A días, hermano, monótonos, porque él va a levantarse, va a hacer sus actividades y luego lo van a mandar al patio. Por eso se le va a caracterizar el año, los años, los 10 años o los 20 años que a él se le va a volver una monotomía. Muchas horas de patio sin hacer nada, lo que redunda entonces en un sentimiento de vacío y de pérdida de autoconcepto, es decir, de sí mismo, decía vos, la parte psicológica del ser que mencionábamos, y a ustedes les tocó analizar el ser y el deber ser. Demasiado tiempo para pensar, ¿va? Para volverse obsesivamente en la misma idea que le llevó a generar la situación, una idea de ansiedad, de fatalismo, ¿va? Etcétera. El aumento del riesgo en caer en otro tipo de problemas que él tal vez no tenía cuando estaba libre, por ejemplo, la droga, ¿va? El cigarro, etcétera. Entonces, prácticamente va a estar metido con otro tipo de gente que tiene otra conducta principalmente, otros valores morales o que tal vez en su formación cuando adolescente, cuando niño, él se crió, se desarrolló bajo otras conductas, entonces eso va a provocar el comportamiento de esa persona, va a estar probablemente sometido a una situación de dominación y de chantaje que se genera dentro del mundo interno, ¿verdad? O del mundo de las drogas o el mundo que está metido pues en esa parte donde va a estar detenido, y va a provocar también en él la pérdida de la capacidad de decisión de hecho y de la libertad que disponía, porque la persona afuera pues él puede tomar sus propias decisiones. Nosotros aquí podemos tomar cualquier decisión y salir a la hora que queramos. No, ya encerrado y es otra cosa. Perdés, hermano, hasta las cosas que tenés en la casa. ¿Va? La mujercita se busca otro, ya llega otro a tomar tu lugar. Peor si te cayeron 10 años, brother, decirle a Dios. Son pocas las familias y muchas familias se han dividido por esas mismas situaciones. ¿Va? Porque imagínate, una persona que caiga preso, que sea de Jícaro, Nueva Segovia, y tiene que irlo a ver hasta Tipitapa o tiene que venirlo a ver a Estelí una vez al mes. ¿Vos pensás que esa persona va a estarle preguntando todos los días, y mira, ¿y qué voy a hacer de comer? ¿Y qué voy a vender una manzana de tierra? Nada de eso, hermano. Las decisiones allá adentro, brother, van a estar limitadas, ¿va? Aunque ahora hay acceso a teléfono, a internet y un montón de cosas dentro de la cárcel, pero en esas cosas va a estar limitado. Entonces, eso también provoca una situación interna difícil para esa persona detenida. Ok, gracias por su tiempo, por su exposición. Yo los felicito porque han profundizado. Me quedó tiempo para leer. Fue la mayor cantidad de observaciones que yo les hice a su trabajo fueron de forma, ¿verdad? Pues el fondo estaba bien enfocado, pues solamente era ponerle un poquito más de análisis en el contexto nacional. De manera entonces que yo les agradezco, solamente que me manden el archivo a la plataforma. Muchas gracias entonces, cuídense, y fue un gusto haberles dado clase a ustedes. Cuídense. ¿Por cuál método le envío el archivo a la plataforma? Porque revisé en todos los enlaces y eso ya no puedo enviar nada. No, está abierto el de ahorita me enseñó, me
mostró Enrique Acevedo, que te podemos subirlo en el que dice trabajo de curso, que son los primeros que están en la parte el acceso a la clase. Ok. Entonces, Gracias. si se quieren quedar en la próxima buena tarde. exposición, pues vamos, pueden hacerlo, ¿ok? Está bien. Estamos Bien, listos, paso buenas tardes. está Dina Marilet Avilés por ahí, ya está lista Scarlett, está entrando Scarlett. Profe, me disculpará, pero se me Podemos cargó el teléfono. tiempo, profe. Perdón. Podemos realizarla con este mismo tiempo, le digo. Claro. Si se corta, vamos ahí está Enrique todavía conectado, que en el grupo yo les estoy pasando la información. Va, chicas, vamos a tratar de que esto sea un poco más rápido, unos 10 minutos cuando mucho. El tiempo es de ustedes. Dina Marilex. Ya, Scarlett. Sí. Bueno, el tema que nos toca abordar a nosotras es acerca del acceso a la justicia. Bien, entonces, precisar algunos aspectos importantes, simples pero importantes que de una forma u otra se llevan a cabo o se aplican en lo que es el acceso a la justicia. Y con la intención de analizar pues, estos puntos, informarle a ustedes acerca de estos temas a desarrollar. Vamos, está bien. Sigan. A continuación, mi compañera va a hablarle un poco sobre lo que es el desarrollo de este documento que elaboramos. El acceso a la justicia es en realidad un derecho humano, pero es algo negado o limitado para un sector importante de la sociedad nicaragüense. Hay que entender que el problema de la falta de acceso se refiere a un conjunto de variables que conducen a reducir, podría ser también dificultar o imposibilitar una adecuada impartición de la justicia. El acceso se refiere a la capacidad de todos los habitantes de un país de acudir por su propia voluntad a mecanismos tradicionales o alternativos, públicos o privados, de solución de controversia. El acceso se refiere, y es importante que sepamos que tiene dos condiciones básicas. Tiene que ser libre y tiene que ser general. El acceso a la justicia tiene como una base un ejercicio pleno de libertad. Ajá. Scarlett. Scarlett, ¿estás ahí? Sí, profesor, es que tenía activado el micrófono. Acerca de lo que influye en el acceso a la justicia, que no permite a la población acceder a ella, estaríamos hablando de la pobreza, porque hay muchas personas que piensan que por no tener dinero no pueden llevar a cabo un proceso legal, o hay gente que piensa que la persona que tiene más posibilidades económicas tienen las de ganar procedimiento. Hay personas que se dejan humillar, matar personas de escasos recursos a las que les pasan problemas a sus hijos, casos de violaciones y cuestiones así, que tienen temor de acceder a un juzgado o llevar a cabo un determinado proceso legal penal y no lo realizan por temor a eso, pues, porque no tienen cómo pagar un abogado particular o por temor a ir a un juzgado o porque no saben que hay defensores públicos que les pueden ayudar en su caso. Pero también es importante que sepamos qué estructuras generan las condiciones de impedimento.
que afectan el acceso a la justicia. En este caso también se podrían dar, por ejemplo, la pobreza, el género y la educación. Para ir concluyendo nuestro trabajo, tenemos que saber que para el eficiente desarrollo de una política de acceso a la justicia se deben tener en cuenta los niveles de pobreza en Nicaragua. La condición de pobreza en Nicaragua tiene un factor de exclusión de justicia, ya que quien no tiene las condiciones necesarias de subsistencia dificultan el poder acceder al sistema complejo y costoso. Es preocupante las condiciones de anonimato de este estado, porque en Nicaragua, según en el 2001, el 74.85% de los pobladores en la edad de ciudadanía poseían su cédula de identidad. Esto quiere decir que el 25% de la población no la obtenía. Con esto no se puede acceder a la... No se puede acceder a la justicia ciudadana. Sencillamente no podrá acceder porque carece del documento de identidad correspondiente. Okay. Esta situación... Esta situación... Sí, estamos hablando de... Dale. Se desconectó. La oferta de un servicio judicial no parece suficiente. Nicaragua cuenta con un total de juzgados de 319 unipersonales en todo el país para atender las materias, las cuales son penal, civil y laboral, lo que equivale a un juzgado por 16.820 habitantes, o visto de otro modo, 5.81 juzgados a 100.000 habitantes, que constituyen con un índice bajo en Latinoamérica. Existe un promedio de un juez de distrito para cada 40.921 personas y un juez local para cada 26.640 personas. Es importante destacar que la funcionalidad de los juzgados existentes es limitada a las características de una escasa oferta en número. Destacan las carencias logísticas para el desarrollo de los servicios. Los juzgados no están tecnificados, operan bajo la mecánica tradicional, casi no cuentan con servicios comunes y el tiempo de los jueces, gran parte, están absorbidos por cuestiones administrativas y trámites que podrían y deberían ser extraídos de la función jurisdiccional. Okay. Listo. Sí, a ver, es que estamos hablando de un tema que puntualmente, que es bastante extenso a revisar. El acceso a la justicia en Nicaragua es un tema que lleva bastante temática, bastante puntos de vista de otras personas, pero puntualmente en aspectos negativos tenemos la pobreza y la falta de educación, en el caso de Nicaragua. Porque donde no hay educación no se puede ver muchas cosas. Entonces, puntualmente la pobreza y la falta de educación influyen particularmente de forma negativa, pero hay aspectos positivos. También hay que tomar en cuenta que el cuerpo normativo de Nicaragua y las leyes van avanzando conforme a los intereses de cada político y de la ciudadanía también. Entonces, en el caso del aumento de los juzgados, que hay más, en el caso de los juzgados de familia y cuestiones así, penales, lo que son primera instancia, todo eso, tribunales de justicia y todo eso, hay un avance significativo en la justicia, pero hay mucho por hacer desde mi punto de vista. Ok, tengo listas las preguntas que te voy a hacer. La primera sería,
De hecho, para las Por dos, lo menos uno de los avances podríamos que ha influido positivamente lo que son los facilitadores yeah. Aló, ¿me escuchan? Una de las preguntas que tengo lista es esa, precisamente. Si ustedes consideran como limitada el acceso a la justicia en Nicaragua. ¿Cómo la valoran ustedes? ¿Es limitada? ¿Es suficiente para la cantidad de personas? ¿Es adecuada por las condiciones que existen? ¿Cómo valoran ustedes ese acceso a la justicia? Dina, ¿participamos o yo? Es para las dos, esa pregunta es para las Ahora dos. considero que Desde mi punto de vista, bueno, el acceso a la justicia en Nicaragua limitada no es, pero suficiente tampoco. Creo que hay mucho por hacer, pero ha habido un gran avance en lo que actualmente la justicia, por las cuestiones de los defensores públicos, de los facilitadores judiciales que hay. En las escuelas primarias se ponen leyes informándole acerca de los derechos y obligaciones que tienen los niños, entonces un avance, porque son cuestiones que antes no se veían. también considero que ha mejorado porque en el caso que les daba, dando un ejemplo del caso de la cédula de identidad, en el 2001 se tenía la calculación de un 74.85% que nada más ellos podían obtener la cedulación. Y quiere decir que el 25% no. Y ahora se les da la oportunidad de que la primer cédula que vayamos a obtener gratis, solo con nuestros papeles de identidad, puede ser nuestra partida de nacimiento, las cédulas de nuestros padres, y también piden de 2 testigos. Y o sea, la primera pues la puede obtener cualquier persona, ya si en el caso se les pierde o cualquier otro caso, entonces ahí sí se podría cobrar y no todos podíamos obtenerlo. Ok. Y una última pregunta, de hecho, para ambas. ¿Cómo se da? Ustedes hablaron de desarrollo de la política de acceso a la justicia. ¿Cómo se da el desarrollo de la política de acceso a la justicia? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta? En ese caso Sí, no hablaron podría ustedes del decir desarrollo, sí. Ajá, dale. que tiene que ser general y libre, algo así. Sí. Uh-huh. El desarrollo de la justicia, ¿cómo? Sí, les repito, ustedes hablaron del desarrollo de la política como una política de acceso a la justicia. Entonces, ¿cómo se da ese desarrollo de la política de acceso a la justicia? Bueno, desde mi punto de vista creo que se da ese desarrollo de conforme a las necesidades que va teniendo cada la ciudadanía, pues los intereses también de cada, por decirlo así, de cada político en su cuerpo normativo, el hecho de proponer a la sociedad una determinada norma, un cuerpo normativo para el bien común, pro del bien común de la ciudadanía. Entonces, conforme a esto
y muchos factores que hay, diferentes casos que se presentan en la sociedad, va evolucionando y se va marcando ese paso a un mejor cuerpo normativo, a una mejor legislación en pro de un bien común, de un bien social, de un bien económico de la sociedad. También se refiere a la capacidad de todos los habitantes de un país, por ejemplo, de acudir por su propia voluntad a mecanismos tradicionales o alternativos, ya sean públicos o privados. De proponer alternativas de solución a un punto de vista. Hay diferentes cosas. Ok, entonces, muchas gracias Scarlett, muchas gracias Dina. Solo le voy a pedir que en la carpeta de trabajo de curso de la plataforma me suban el documento también para la revisión y que lo podamos compartir. Vamos a cerrar aquí entonces y vamos a generar el otro link para las exposiciones que hacen falta. Muchas gracias, cuídense y fue un gusto pues haberles dado la clase a ustedes. Gracias, profe, igual cuídense. Gracias.